Hola a todos, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y curiosidad, porque hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Un tema que ha generado un sinfín de especulaciones, rumores y debates apasionados. Y créanme, la razón detrás de esto los va a dejar boquiabiertos. Sí, están escuchando bien. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los actores más codiciados, carismáticos y exitosos del momento, el guapísimo Can Yaman, y descubriremos por qué, a pesar de su aparente éxito arrollador, de su fama internacional y de ser el sueño de muchas, existe una razón muy poderosa que le impide dar el paso definitivo hacia el altar. Así que prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones de seguridad porque este viaje por la vida personal de una estrella promete ser tan fascinante como sus papeles en la pantalla. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Y es que ¿quién no ha suspirado al ver a Can Yaman en pantalla? Ese porte imponente, esa sonrisa que desarma, esa mirada intensa. Es el arquetipo del galán moderno, el hombre que combina fuerza y dulzura, talento y belleza. A lo largo de su meteórica carrera, hemos sido testigos de sus exitosos papeles en producciones turcas que han traspasado fronteras, de cómo ha conquistado corazones en Turquía y posteriormente en mercados internacionales de gran calado como España, Italia y Latinoamérica. Sus series como Erkencikus o Dolunay se han convertido en verdaderos fenómenos de audiencia, y su presencia en redes sociales es una constante fuente de atención, generando millones de interacciones y comentarios. Vemos sus viajes exóticos, sus proyectos laborales ambiciosos, sus entrenamientos físicos para roles específicos, y naturalmente, las preguntas sobre su vida personal empiezan a surgir con una intensidad desbordante. ¿Está enamorado? ¿Piensa en formar una familia? ¿Ha encontrado a esa persona especial que lo acompañe en su camino? Y la pregunta del millón, la que inquieta a millones de seguidores, ¿cuándo se casará Can Yaman? Pues bien, la respuesta a esta última pregunta no es tan sencilla como parece, no es un simple cuando llegue el momento, o cuando conozca a la indicada. Hay un obstáculo, un factor crucial que al parecer, ha mantenido a Can Yaman alejado del altar, y no se trata de falta de oportunidades, de parejas potenciales que hayan pasado por su vida, o de que él no desee una relación seria en absoluto. La verdadera razón es algo que podríamos considerar un veto familiar. Sí, han oído bien, un veto. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde los hilos de la trama personal de una estrella se entrelazan de manera compleja. Como muchos de ustedes sabrán, la familia de Can Yaman, y en especial su padre, el señor Guben Yaman, tienen una influencia considerable y muy marcada en su vida. El señor Yaman, quien también fue abogado y posee una mente analítica y estratégica, siempre ha tenido una visión muy clara y definida del futuro de su hijo. Desde los inicios de la carrera de Can, él ha estado involucrado, no solo apoyando, sino guiando sus pasos, y eso incluye, sorprendentemente para muchos, decisiones sobre su vida personal más íntima, aspectos que uno creería que son puramente del ámbito privado de Can. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, y que ha resonado en foros de fans y en la prensa del corazón, la posición del padre de Can es bastante firme y parece inquebrantable. Él no considera que el matrimonio sea un paso adecuado para su hijo en este momento de su vida, un momento de apogeo profesional sin precedentes. ¿Y por qué no? Aquí viene el detalle que sinceramente nos ha dejado a todos pensando, analizando y tratando de comprender esta peculiar situación. Se rumorea fuertemente con un grado de convicción que sorprende, que el señor Yaman, con esa perspectiva de abogado que tiene, una mente entrenada para evaluar riesgos y beneficios, ve el matrimonio como una potencial distracción, un factor de inestabilidad, e incluso como un riesgo latente para la carrera de su hijo. Imaginen la presión que esto implica. Un artista en ascenso meteórico con un potencial global enorme, involucrado en proyectos ambiciosos que requieren dedicación total, con una base de fans que lo idolatra y lo sigue a cada paso, generando ingresos y oportunidades millonarias. Desde esta óptica paterna, que busca proteger y potenciar el éxito de su hijo, el matrimonio podría implicar responsabilidades adicionales, compromisos que desvíen su atención, y quizás hasta cambios en su estilo de vida o en su imagen pública que podrían, en la visión del señor Yaman, frenar el imparable ascenso de Can. Él, al parecer, desea con todas sus fuerzas que Can se concentre al 100% en su profesión,
en seguir cosechando éxitos, en consolidar su estatus como una estrella global de renombre, y en aprovechar al máximo el momento álgido de su carrera. Y para él, el matrimonio podría ser visto como una atadura, como un factor que podría complicar esa trayectoria tan cuidadosamente planificada y tan exitosa hasta ahora. Es como si la visión de su padre fuera la de un estratega de negocios que no quiere ver mermada la inversión más valiosa, el talento y el potencial de su hijo. Pero esto no termina aquí. La complejidad de la situación se profundiza. La influencia del padre no es algo que se tome a la ligera en la cultura turca, donde los lazos familiares suelen ser extraordinariamente fuertes y el respeto a los mayores, a los padres, es un pilar fundamental de la sociedad. Se dice que Khan, a pesar de ser un hombre adulto, independiente y un profesional exitoso a nivel mundial, mantiene una relación de profundo respeto y, en muchos aspectos, de obediencia filial hacia su padre. Esto no significa que Khan sea un títere en absoluto. Él tiene su propia personalidad, sus propias aspiraciones y, sin duda, toma decisiones importantes en su vida. Sin embargo, parece que en temas tan trascendentales y delicados como el matrimonio, la opinión, el deseo y, en este caso, la firme postura de su padre, pesan de manera muy significativa. Es como si existiera un pacto tácito, o quizás una conversación muy seria y profunda que se ha tenido en el pasado, donde el señor Yaman le ha dejado muy claro su sentir, sus preocupaciones y sus deseos para el futuro de Khan, y Khan, por su parte, ha decidido honrar esa voluntad paterna en señal de respeto y afecto. Es un equilibrio delicado entre la vida personal y las obligaciones filiales en un contexto cultural específico. Esto explicaría muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto a Khan en relaciones públicas, hemos escuchado rumores sobre posibles noviazgos, y la prensa rosa ha especulado incansablemente, pero nunca hemos llegado a ver los preparativos de una boda, ni siquiera anuncios serios de compromiso. Y si lo pensamos bien, las parejas que han estado en su vida, o al menos las que han sido públicas y conocidas por el público, no han llegado a ese punto crítico, a esa fase de compromiso formal. ¿Será que el padre de Khan ha intervenido de alguna manera directa o indirecta en esas relaciones, o simplemente es la propia decisión de Khan, profundamente influenciada por esa visión paterna, la que lo ha llevado a posponer indefinidamente el matrimonio? La verdad es que no tenemos una respuesta oficial y categórica, ya que son aspectos muy privados, pero las pistas, los comentarios y el propio contexto cultural y familiar apuntan fuertemente en esta dirección. Es una situación compleja porque por un lado, vemos a un hombre joven, atractivo y deseado por millones, que seguramente anhela encontrar el amor verdadero y formar su propia familia en algún momento de su vida, como cualquier ser humano. Pero por otro lado, está el peso de la tradición familiar, el profundo respeto filial y una visión pragmática y ambiciosa de su carrera profesional que, al parecer, ha puesto un freno, al menos por ahora, a sus planes de boda. Piénsenlo desde el lado de las parejas que han podido estar o estarían interesadas en él. Entrar en la vida de Khan Yaman, iniciar una relación seria con él significaría, de alguna manera, tener que aceptar y comprender esta realidad. Significaría entender que el matrimonio no es una opción inmediata, que la opinión y el peso de la familia de Khan tienen un peso considerable en las decisiones importantes de su vida. No todas las personas, por muy enamoradas que estén, estarían dispuestas a lidiar con esta dinámica tan particular y con estas circunstancias tan específicas, ¿no creen? Es un compromiso que va más allá de la pareja misma, y que implica un contexto familiar y cultural muy específico que puede ser difícil de asimilar para alguien ajeno a él. Implica una paciencia y una comprensión que van más allá de lo convencional. Y esto, de alguna manera, nos habla también de la enorme presión que enfrentan las figuras públicas, especialmente en culturas donde la familia y las tradiciones juegan un papel tan importante y omnipresente. Sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público, y cada decisión, cada paso, cada relación, es analizado, comentado y juzgado por miles, incluso millones de personas en todo el mundo. Para Khan, ser un actor exitoso y una figura mediática de primer nivel también significa estar bajo un escrutinio constante, tener que navegar entre sus deseos personales más profundos y las expectativas, tanto de su familia como de su público fiel, que sueña con verlo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo, ese gran juez y revelador de verdades, lo dirá. Quizás algún día el señor Yaman cambie de opinión, o quizás Khan encuentre la manera de conciliar sus propios deseos con los de su padre de una forma que sea satisfactoria para ambos. O tal vez simplemente espere el momento oportuno, ese momento en el que sienta que su carrera está consolidada de tal manera,
que su posición en la industria es tan inamovible, que una unión matrimonial no represente ningún tipo de amenaza o riesgo para sus logros profesionales. Lo que sí es seguro es que esta razón, este posible veto familiar, es un factor determinante y a la vez una muestra fascinante de cómo las dinámicas familiares, las tradiciones culturales y las ambiciones profesionales pueden entrelazarse de maneras inesperadas, complejas y francamente sorprendentes. Nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la vida de una estrella, el brillo público y las sombras privadas. Nos deja pensando, ¿verdad? Sobre las decisiones que tomamos en la vida, sobre la influencia innegable de nuestra familia, sobre el peso de las tradiciones y sobre cómo estas cosas se reflejan, a veces de manera muy marcada, en nuestra vida pública. Can Yaman, con su encanto arrollador, su talento indiscutible y su carisma magnético, se ha convertido en un ejemplo de cómo la vida personal de una estrella puede ser tan intrigante y cautivadora como sus personajes en la pantalla, ofreciéndonos historias que van más allá de los guiones. Y este capítulo, el del por qué no puede casarse, al menos por ahora, es sin duda uno de los más intrigantes y comentados de su historia, un verdadero enigma de la vida real. En resumen, hemos explorado la impactante razón detrás de la aparente imposibilidad de Can Yaman para casarse, una razón que, según los rumores más persistentes y los análisis más profundos, reside en la fuerte influencia y la visión particular de su padre. El señor Yaman, con una perspectiva pragmática y estratégica sobre la carrera de su hijo, vería el matrimonio como un posible obstáculo, una distracción o un riesgo para el imparable ascenso y la consolidación de Can como estrella internacional. Can, por su parte, mantendría una relación de profundo respeto y filial apego hacia su padre, lo que influiría significativamente en sus decisiones más personales y trascendentales, como la de contraer matrimonio. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado tan intrigante y reveladora como a nosotros nos lo ha parecido al investigarla y analizarla. La vida de las celebridades siempre nos ofrece historias fascinantes, complejas y llenas de matices, y la de Can Yaman, con este giro inesperado en su vida personal, no es la excepción. Nos recuerda que detrás del glamour y la fama, también existen las complejidades de la vida familiar y las decisiones difíciles. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la influencia paterna es tan decisiva en estos casos? ¿Consideran que la carrera profesional debe priorizarse por encima de la vida personal en ciertos momentos? ¿Han vivido algo similar en sus propias vidas o en la de personas cercanas, donde las decisiones familiares han jugado un papel crucial? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e entretenido y les aportó algo nuevo, no olviden darle un buen like. Ese gesto es una señal para nosotros de que vamos por buen camino y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes también sean fans de Can Yaman, con aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo, o simplemente con quienes aprecien las historias que nos invitan a reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos misterios, descubrimientos y análisis en el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán con la boca abierta. Cuídense mucho. Hasta pronto.